En la noche del 18 de junio de 1998, 3 jóvenes, en la cúspide de sus vidas, tomaron un atajo para llegar a su fiesta de graduación en las montañas de Oaxaca. Nunca llegaron. Leo, Sofía y Javier, junto con el Volkswagen Jetta rojo en el que viajaban, se desvanecieron sin dejar un solo rastro. Durante 25 años, sus familias vivieron en un limbo de incertidumbre, atormentados por la teoría oficial, un trágico accidente en una carretera traicionera que los había enviado a un barranco tan profundo que nunca podrían ser encontrados. Pero en el verano de 2023, una sequía histórica, la peor en un siglo, hizo que las aguas de la presa del Silencio retrocedieran a niveles nunca antes vistos. Y con el retroceso del agua, algo que había permanecido oculto en el lodo durante un cuarto de siglo emergió a la luz del sol. Un descubrimiento que no solo resolvería el misterio de su desaparición, sino que expondría una verdad mucho más oscura y aterradora que la de un simple accidente. Una verdad que demostró que el peor monstruo no es la naturaleza, sino el hombre. Antes de desentrañar el oscuro secreto que la presa guardó durante 25 años, si aprecias los casos misteriosos que merecen ser contados, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tenemos nuevas historias cada semana que te mantendrán en vilo. Ahora, volvamos a Valle de la Luna, Oaxaca, en el verano de 1998, y descubramos cómo una noche de celebración se convirtió en una pesadilla eterna. Valle de la Luna, en 1998, era un microcosmos de belleza y aislamiento. Un pueblo enclavado en la Sierra de Juárez, donde todos se conocían y la vida transcurría con una calma predecible. Para la generación que se graduaba ese año de la preparatoria técnica número 14, el futuro parecía tan brillante y prometedor como el sol que se alzaba cada mañana sobre los picos de las montañas. Y en el centro de ese grupo de jóvenes soñadores estaban Leonardo Leo Morales, Sofía Campos y Javier Javi Ríos. Leo era el ancla del grupo. Con 18 años, era el hijo predilecto, un estudiante brillante que ya tenía su lugar asegurado para estudiar ingeniería civil en la capital del estado. Responsable, centrado y con una sonrisa que inspiraba confianza, era el conductor designado por excelencia. Su preciado Volkswagen Jetta de 1994, de un rojo vibrante, era su orgullo y el vehículo oficial de todas sus aventuras. Sofía, también de 18, era el alma artística. Con su cámara analógica siempre colgada al cuello, veía el mundo a través de un lente diferente. Soñaba con estudiar fotografía en la Ciudad de México y sus cuadernos estaban llenos de bocetos y poemas. Era la observadora silenciosa del grupo, la que capturaba los momentos que los demás daban por sentados. Y luego estaba Javi. El carismático, el bromista, el corazón del trío. No tenía planes universitarios tan definidos como Leo, ni una vocación artística tan clara como Sofía, pero poseía un don para la lealtad y una habilidad para hacer reír a cualquiera, incluso en los peores momentos. Para Javi, el plan era simple, celebrar el fin de una etapa y averiguar el resto sobre la marcha. Eran inseparables. Habían crecido juntos, compartiendo secretos, sueños y los inevitables desamores de la adolescencia. La noche del 18 de junio era la culminación de todo, la fiesta de graduación, que se celebraría en una hacienda rentada en las afueras del pueblo vecino, a unos 40 kilómetros de distancia a través de la sinuosa carretera de montaña. La rutina de esa tarde fue un ritual familiar para los tres. Leo pasó horas lavando y puliendo su Jetta rojo. Sofía discutía con su madre sobre qué vestido ponerse. Javi ensayaba pasos de baile en su habitación. A las 8 de la noche, el Jetta rojo de Leo recogió a Javi y luego a Sofía. Estaban radiantes. Leo con su camisa nueva, Sofía con un vestido azul que hacía juego con sus ojos y Javi con una corbata mal anudada que ya se estaba aflojando. La última persona de la familia que habló con ellos fue la madre de Leo, la señora Elena Morales. A las 9:15 de la noche, el teléfono de su casa sonó. Era Leo, llamando desde un teléfono público en una gasolinera a la salida del pueblo. «Mamá, solo para avisar que vamos un poco tarde», dijo Leo. Su voz sonaba alegre, con la música y las risas de sus amigos de fondo. «Hay mucho tráfico en la carretera principal, así que vamos a tomar el atajo por la vieja terracería. Llegaremos más rápido». El atajo era un camino de tierra conocido por los locales. Acortaba unos 15 kilómetros, pero era una ruta solitaria y sinuosa que bordeaba la recién inaugurada presa del Silencio, un vasto cuerpo de agua creado para generar electricidad para la región. La señora Elena sintió una punzada de inquietud. «Ten mucho cuidado, hijo. Esa carretera es peligrosa de noche». «No te preocupes, mamá. La conozco como la palma de mi mano. Te llamo cuando lleguemos». «Los quiero», fue lo último que dijo. Nunca más volvieron a saber de ellos. Cuando a la medianoche los jóvenes no habían llegado a la fiesta, la preocupación comenzó. A las 2 de la madrugada, los padres, en pánico, contactaron a la policía. Al amanecer, se había montado una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia del estado.
Decenas de policías, voluntarios del pueblo y equipos de protección civil peinaron cada centímetro de la carretera principal y del atajo de terracería. Buscaron durante semanas. Helicópteros sobrevolaron los cañones, buzos se sumergieron en las orillas de la presa, y los voluntarios caminaron hombro con hombro a través de la densa vegetación. No encontraron absolutamente nada. Ni una marca de derrape, ni un trozo de metal, ni una prenda de ropa, ni el Jetta rojo. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Después de un mes, la búsqueda activa se suspendió. La conclusión oficial, seca y brutal, fue que Leo debió haber perdido el control en una de las curvas ciegas del atajo y el coche cayó a uno de los barrancos inexplorados que flanqueaban la carretera. Barrancos tan profundos y con una vegetación tan densa que cualquier intento de rescate era imposible y suicida. El caso se cerró como un trágico accidente. Para la policía, una estadística más. Para las familias, el comienzo de una herida abierta que supuraría durante un cuarto de siglo. Los años que siguieron fueron una tortura silenciosa. Las familias Morales, Campos y Ríos quedaron unidas para siempre por una tragedia compartida. Se negaron a aceptar la versión del accidente. ¿Cómo un coche entero podía desaparecer sin dejar el más mínimo rastro? Celebraban los cumpleaños de sus hijos desaparecidos, se reunían en cada aniversario de la desaparición y mantenían sus habitaciones intactas, como santuarios congelados en el tiempo. El pueblo de Valle de la Luna también guardó el luto. La historia de los graduados desaparecidos se convirtió en una leyenda local, una historia de terror contada a los jóvenes para advertirles sobre los peligros de la carretera de la presa. Se colocó una pequeña placa con sus 3 nombres en un mirador con vistas al vasto y silencioso cuerpo de agua, un recordatorio perpetuo de la noche en que el futuro de 3 de sus hijos más brillantes fue robado. La vida continuó, como inevitablemente lo hace. Los hermanos menores de los desaparecidos crecieron, se casaron, tuvieron hijos. La tecnología avanzó. Llegaron los teléfonos móviles, Internet, el GPS. El mundo cambió, pero en Valle de la Luna, el misterio del Jetta rojo permaneció como una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Y entonces, llegó el verano de 2023. Una ola de calor sin precedentes y la falta de lluvias durante casi 2 años provocaron una sequía devastadora. La presa del silencio, que durante 25 años había sido un espejo azul y profundo, comenzó a encogerse. Semana tras semana, el nivel del agua bajaba, revelando un paisaje lunar de lodo agrietado y tocones de árboles que habían estado sumergidos desde la inauguración del embalse. Fue un día de agosto cuando un viejo pescador llamado Mateo, que caminaba por la nueva y extensa orilla buscando un buen lugar para lanzar su red, notó algo. A unos 200 metros de la orilla original, algo brillaba bajo el sol abrasador. No era una roca ni un tronco. Era un brillo metálico, de un color rojizo y apagado. Intrigado, se acercó. A medida que se aproximaba, una forma comenzó a definirse en el lodo. Era el techo de un vehículo, cubierto por una gruesa capa de sedimento pero inconfundible. El corazón de Mateo, un hombre que había vivido en el valle toda su vida y conocía perfectamente la historia, comenzó a latir con fuerza. No tuvo que ver la matrícula. No tuvo que ver el modelo exacto. Solo con ver el color desvaído por el agua, lo supo. Corrió hacia el pueblo tan rápido como sus viejas piernas se lo permitieron y llamó a la policía. «La han encontrado», dijo sin aliento al teléfono. «He encontrado el coche de los muchachos desaparecidos». La noticia se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, la orilla de la presa se convirtió en una escena de actividad frenética, acordonada por la policía estatal y observada desde la distancia por periodistas y lugareños conmocionados. Las familias, ahora ancianas y frágiles, fueron llevadas al lugar, esperando en un silencio tenso mientras una grúa industrial era transportada para la compleja operación de extracción. El proceso duró casi un día entero. Lentamente, con el chirrido del metal y el lodo succionador, el coche fue sacado de su tumba acuática. Era él. Un Volkswagen Jetta de 1994, su pintura roja corroída y cubierta de óxido, pero la forma era inconfundible. El silencio se apoderó de la multitud cuando el vehículo finalmente descansó sobre la tierra seca. Lo primero que notaron los investigadores fue desconcertante. El coche, aunque deteriorado por el agua, no presentaba el daño catastrófico que cabría esperar de una caída por un barranco. No había un impacto masivo en el techo o en el chasis. Los cristales de las ventanas, aunque cubiertos de limo, estaban subidos y sorprendentemente intactos. Esto no encajaba con la teoría del accidente. Con sumo cuidado, los forenses forzaron las puertas oxidadas. Lo que encontraron dentro confirmó las peores pesadillas. Había 3 esqueletos, perfectamente preservados por la ausencia de oxígeno en el fondo de la presa. Por la disposición y los objetos personales encontrados, un anillo de graduación en un dedo, un collar en otro, fueron identificados preliminarmente como Leo, Sofía y Javier. Pero a medida que los forenses examinaban el interior, el misterio se profundizaba. La causa de la muerte no era evidente.
No había fracturas masivas consistentes con un accidente de alta velocidad. Y entonces encontraron la cámara. Estaba en el suelo del asiento trasero, dentro de una bolsa de cuero que, milagrosamente, había creado un sello casi hermético. Era la cámara analógica de Sofía. El rollo de película en su interior era la pieza más improbable de evidencia imaginable. Fue enviado con urgencia al laboratorio forense. Los especialistas advirtieron que las posibilidades de recuperar algo después de 25 años bajo el agua eran casi nulas. Pero una semana después, llamaron con noticias que helaron la sangre de todos. Habían logrado revelar 12 fotografías. 12 imágenes silenciosas de los últimos momentos de sus vidas. El detective a cargo, un hombre llamado Carlos Navarro, observó las fotografías reveladas en una sala silenciosa junto a los descendientes de las familias. Las primeras imágenes eran exactamente lo que esperarías. Fotos tomadas dentro del coche. Javi haciendo una mueca a la cámara. Leo concentrado en el camino de tierra, sonriendo. Sofía fotografiando el atardecer sobre la presa a través del parabrisas. Eran la imagen de la juventud y la felicidad. La quinta foto cambiaba el tono. Estaba tomada fuera del coche, al anochecer. El Jetta estaba parado a un lado de la carretera, con el capó levantado. Leo y Javi miraban el motor con expresiones de frustración. El coche se había averiado. Las siguientes fotos documentaban su espera. Una fogata improvisada. Javi intentando hacer figuras de sombras. Sofía capturando la silueta de los árboles contra el cielo estrellado. No había pánico, solo el aburrimiento de unos adolescentes varados. Entonces llegó la novena foto. Y todo cambió. La imagen mostraba las luces de un vehículo acercándose por el camino. Era una camioneta vieja, de trabajo, con un solo faro funcionando. La décima foto era un retrato, tomado apresuradamente. Un hombre de unos 50 años, de rostro curtido por el sol, con una mirada dura y ojos fríos. Estaba de pie frente a ellos, no sonreía. No parecía un buen samaritano. La 11ª foto era un caos. Estaba borrosa, movida, como si Sofía la hubiera tomado mientras caía o se defendía. Se podía distinguir la figura del hombre y la de Javi en lo que parecía ser un forcejeo. La 12ª y última foto era casi completamente negra, pero en una esquina se veía el interior del maletero abierto del Jetta. Y una mano. La mano de Sofía, con su anillo de plata, como si hubiera presionado el obturador una última vez desde la oscuridad. La verdad golpeó al detective Navarro con la fuerza de un puñetazo. No fue un accidente. Se habían averiado. Estaban solos y vulnerables. Y alguien se detuvo. No para ayudar, sino para hacerles daño. El robo probablemente salió mal. Quizás los jóvenes se resistieron. El hombre los asesinó. Y para borrar toda evidencia, metió sus cuerpos en el coche, lo condujo hasta la orilla de la presa, que en 1998 aún no había alcanzado su nivel máximo, y lo empujó al agua, sabiendo que la crecida lo cubriría para siempre. El detective Navarro hizo algo audaz. Llevó la 10ª foto, el retrato del hombre, al bar más antiguo de Valle de la Luna y se la mostró a los clientes más ancianos. Durante una hora, solo recibió negativas. Hasta que un viejo agricultor, temblando, señaló la foto. «Dios mío», susurró. «¿Ese parece el cuchillo?» Ismael Reyes. Era un tipo malo, vivía en una cabaña aislada por la vieja carretera. Se fue del pueblo poco después de lo de los muchachos. Decían que se había ido al norte. Murió hace como 10 años, creo. La policía revisó los archivos. Ismael el Cuchillo Reyes tenía un largo historial de asaltos y violencia. Había sido el principal sospechoso en varios robos sin resolver en la región durante los años 90. Todo encajaba. Aunque el asesino nunca enfrentaría un tribunal, la verdad finalmente había salido a la superficie. La revelación fue un segundo golpe para las familias, que tuvieron que cambiar el duelo por un accidente trágico por el horror de un triple asesinato. Pero con ese horror, también vino el cierre. Leo, Sofía y Javier finalmente recibieron el funeral que se les había negado durante 25 años. Todo el pueblo de Valle de la Luna asistió. 3 ataúdes cerrados, cubiertos con las banderas de su preparatoria, fueron enterrados en el cementerio local, en una colina con vistas a su hogar. La vieja placa en el mirador fue reemplazada por una nueva, que contaba la verdad de su historia y los honraba no como víctimas de un accidente, sino como 3 jóvenes cuyas vidas fueron robadas por un acto de violencia sin sentido. El caso de los graduados desaparecidos de Oaxaca se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo la suerte, un coche averiado y un encuentro con la persona equivocada en el lugar equivocado pueden torcer el destino. Demostró que la verdad, por profundamente enterrada que esté, tiene una extraña manera de encontrar su camino de regreso a la luz, a veces ayudada por la propia naturaleza. La presa del silencio ya no es solo un cuerpo de agua, es un monumento a un secreto guardado durante demasiado tiempo y a la tenacidad de la memoria.
Y en las fotos de Sofía, congeladas en el tiempo, queda el legado final, el testimonio silencioso de una joven que, incluso en sus últimos momentos de terror, siguió haciendo lo que mejor sabía hacer, documentar la verdad. La justicia para Leo, Sofía y Javier llegó demasiado tarde, y de una forma que nadie esperaba. ¿Crees que sin el descubrimiento de la cámara, el caso se habría cerrado simplemente como un accidente, dejando la verdad enterrada para siempre? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido y quieres conocer más casos que merecen ser escuchados, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Deja tu like para apoyar nuestro trabajo y compártelo con alguien que también se interese por estos profundos misterios. Nos vemos en el próximo caso.